Qué bueno, qué alegría poder estar con ustedes en esta hora para seguir compartiendo la palabra del Señor bajo el tema El día de Jehová. Bueno, sabemos que las diferentes Biblias cristianas pues tienen diferentes títulos o nombres de Dios. Hay gente que le da mucha importancia al nombre. De mi parte pienso que lo importante no es el título o el nombre con que se llame al Altísimo, al Todopoderoso, sino lo importante es que existe ese Ser Supremo, que es amor, que es justo, que es fiel, que es todopoderoso, que inspiró o reveló la palabra de Dios a unos 37 o 40 autores para que usted y yo podamos conocer a Dios. Si bien Dios se revela de diferentes formas, pero la forma principal en que Dios se revela es a través de su palabra, de la Sagrada Escritura. Ella nos revela cómo es Dios, qué quiere Dios que hagamos y qué quiere Dios que no hagamos. Un abrazo, su servidor Gerardo Bogantes. Lo importante no es tanto mi persona, sino el mensaje que traigo de parte de Dios. Y en esta hora, siguiendo las grabaciones o enseñanzas del día grande y terrible de Jehová que hablaron los profetas y que el Nuevo Testamento también habla de él. Habla que ese día grande y terrible de Dios lo habíamos ubicado o se ubica en la Biblia en los últimos tiempos, al final del gobierno humano. Se ubica al final de la gran tribulación, el día grande y terrible de Dios, de Jehová. Se ubica al final de los tiempos, al final del gobierno del anticristo, cuando la maldad se ha multiplicado, la gente adorando al cuerno pequeño, la gente adorando al inicuo, al hombre de pecado, a aquel hombre que usurpó el nombre de Yeshua, de Jesús, del Mesías, y que está muy próximo a manifestarse al mundo. Muchos esperan a un libertador, pero ese libertador ya vino en la persona de Jesús de Nazaret, en su primera etapa. Falta la segunda etapa en que ese Mesías o libertador vendrá, y ya no vendrá cumpliendo las profecías que él viene manso y humilde y que montado en un pollino. Si hubiera venido montado en un caballo blanco, quizás Roma hubiera sentido celos de él y le hubiera destruido. Pero no, él vino en un animal de carga manso y humilde para cumplir profecías que hablaba de un Mesías sufriente, de un Mesías que venía a libertar pero del pecado, que venía a libertar pero de la cautividad espiritual. Él liberta a los satánicos de todo pacto satánico cuando se convierten al Evangelio de Jesucristo. Él convierte de las tinieblas a la luz al ser humano y impregna en nosotros los creyentes un reino de poder, de amor, de misericordia, de dominio propio. Él cambia nuestra mentalidad de odio y de ceguera espiritual
a una mentalidad de amor, de paz, de justicia verdadera, donde prevalece el amor y la paz. Y vendrá en su segunda etapa, en su segunda venida, al final del día grande y terrible de Jehová, que hablaron los profetas. No es fácil hablar de acontecimientos futuros, ya que a veces algunos estudiosos y gente con cabeza llena de conocimiento, pero con un corazón vacío, muchas veces se encierran en su misticismo, a veces judaico, a veces misticismo cristiano, pero a veces son pseudocristianos, o a veces son pues judíos mesiánicos, pero no han tenido una revelación completa de ese Yeshua, de ese Mesías. Y entonces en parte ven y en parte hay ceguera espiritual. Pero Dios quiere hacer una liberación o una libertad completa en nosotros los seres humanos. Y Jesús vino para que los que ven sean cegados y los que son cegados vean. En el Evangelio dice, a través de aquel Simeón, este es puesto para levantamiento y caída de muchos y para verdad que será contradicha. Y realmente Jesús es la doctrina más polémica en la Biblia, pero es la doctrina más hermosa y hacemos bien en conocer de él. Hay que tener cuidado porque al menos en el libro de Joel, en primera instancia, el día de Jehová era que Dios iba a castigar con la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Y entrelazado a esos juicios que ya pasaron, Dios habla allí en el libro de Joel del día grande y terrible de Jehová. Y refiriéndose al futuro. También en el libro de Jeremías y de Isaías habla de un contexto ahí que se refiere al rey de Babilonia o al rey de Asiria. Pero el Espíritu Santo se remonta al futuro hablando del día grande y terrible de Jehová. Así que parte, si uno va versículo por versículo, parte ya pasó, pero parte del día grande y terrible de Jehová se remonta al futuro, cuando va a existir el máximo de maldad en el ser humano, que Apocalipsis 13 dice que ese anticristo va a mandar a poner una estatua a través del falso profeta y que esa estatua, esa imagen va a hablar y los que no la adoren pues serán decapitados y que de parte del Dios Todopoderoso le es dado al anticristo poder sobre las naciones, sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Bueno, allí deja de pasar la tribulación para empezar la gran tribulación. Y el día grande y terrible de Jehová tienen que ver con los tres ayes que habla Apocalipsis. Tiene que ver con la quinta, sexta y séptima trompeta. Y tiene que ver con las copas de la ira del Dios Todopoderoso. Esos juicios, esas plagas que vendrán al final de la gran tribulación, ese tiempo o periodo tiene que ver con el día grande y terrible de Jehová. Sofonías capítulo 1 y capítulo 3 habla también del día grande y terrible de Jehová. La Biblia habla que será un tiempo de oscuridad y no de luz, un tiempo de angustia, un tiempo de asolamiento del Dios Todopoderoso. Y cuando algo queda asolado es que queda
devastado. También Malaquías capítulo 4 habla de ese día grande y terrible de Jehová, día de ardor, o sea, va a haber llama, tanto porque quizás van a haber armas de guerra, pero sobre todo porque de la boca de Jesús sale palabra que hiere, que mata, que fulmina, salen plagas, aún estarán en sus pies y su lengua se deshacerá, se deshace la lengua en el cuerpo de ellos, se desintegra el cuerpo humano, porque ya no viene el Mesías como un manso cordero en su primera etapa, sino que viene como Rey de reyes y Señor de señores, que viene con heridas en sus manos y en sus pies, a establecer justicia, a establecer la cena de las bodas del Cordero que habla el libro de Revelación al final, y dice: dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. En el libro de Amós, capítulo 5, del 16 al 20, dice: día de llanto, de endecha, día de tinieblas. Yo no quiero estar en ese gran día. La Biblia enseña que por cuanto guardamos la palabra de Dios, por cuanto seguimos a Jesús, el Mesías, Él, el Señor, nos librará del día de la ira que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El núcleo o la ciudad principal del día de Jehová es Jerusalén. Jerusalén es la gran Babilonia en el sentido espiritual que habla Apocalipsis 14, refiriéndose a Jerusalén, que cae en manos del enemigo a la mitad de la semana 70 de Daniel capítulo 9, cae en manos del anticristo. Se detiene el continuo sacrificio porque adoren al anticristo ahora. Y cae Jerusalén, muchos judíos son muertos, un remanente huye a una ciudad, a un lugar que Dios tiene preparado para ellos. Allí Dios levanta 144,000 y a un remanente gentil que entra a formar parte de las 5 vírgenes prudentes de la parábola, que cuando viene su Señor, ahí viene el esposo salida a recibirle, ellos entrarán al milenio en carne y hueso. Jesús lo llamó en la parábola las 5 vírgenes prudentes. Que en sí no es la iglesia, sino los salvos en el periodo de la tribulación y gran tribulación. Los salvos que no son decapitados, esos son las 5 vírgenes prudentes que cuando Jesús venga en su segunda venida, entran a la cena de las bodas del Cordero. Aquí en Segunda de Tesalonicenses, una epístola que escribe Dios a través del apóstol Pablo, les voy a leer ahí unos versículos que hablan de ese día. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 7 al 10, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los ángeles que Jesús creó, según Colosenses 1, 16, 17. Jesús creó los ángeles. Jesús es el Jehová creador, el Dios todopoderoso. Dice Jesús, se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10.
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Jesús viene con su iglesia en su segunda venida de las bodas del Cordero, viene en su segunda venida, viene con ojos como llama de fuego, viene montando caballo blanco, Él sale desde el cielo como un vencedor que es, porque la muerte, la tumba no pudo detener a Jesús. Él resucitó con poder y gran gloria, y Él es un Jesús, un Yeshua, un Dios amoroso. Él no tiene principio ni fin. Ahora mi segunda enseñanza, después de esta voy a hablar de eso, de que si Yeshua es Dios o no es Dios. Así que si algún judío me escucha, le animo a que escuche las grabaciones que Dios me ha dado en YouTube, donde enseño de acontecimientos, de profecías que no se han cumplido, y donde enseño de alguna forma que Yeshua, que Jesús de Nazaret es el Mesías y a la vez es el Dios Todopoderoso que se humanizó. Y voy a estar explicando del primogénito de la creación para que entendamos bíblicamente que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Bueno, dice que viene con sus ángeles y ser admirado por todos los que creyeron. ¿Quiénes creen en Jesús? Bueno, los ángeles, los arcángeles, los querubines, el Padre Celestial, el Espíritu Santo. ¿Quiénes creen en Jesús? Los 144,000 judíos de Apocalipsis 7 y 14. ¿Quiénes creen en Jesús? Los que no se dejen sellar con el sello satánico o el sello del anticristo que habla Apocalipsis 13. ¿Quiénes creen en Jesús? Las vírgenes prudentes o el remanente gentil que será salvo en la tribulación y gran tribulación. Jesús será exaltado en su segunda venida porque Él viene como el Dios Todopoderoso con llama de fuego para juzgar a los malos, y a los cabritos les dirá: apartaos de mí, malditos, al infierno, al infierno. Y a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, entrarán al milenio. Pero dice una parábola que Él en su segunda venida, cuando venga a cegar la tierra, esa siega será al final de la gran tribulación, será en el día grande y terrible de Jehová, cuando Él viene a juzgar a los malos. Él viene enojado contra el anticristo. Él viene enojado contra los judíos ateos y apóstatas que seguirán al cuerno pequeño, que seguirán la gloria de las 10 naciones o de los 10 reinos o del imperio romano revivido. Él viene a juzgar a los malos. Por eso, escapa por tu vida, sigue a Jesús, el Señor, porque el Antiguo Testamento enseña claramente que solo en Jehová hay salvación. El Nuevo Testamento enseña claramente que Jesús es ese Jehová y en sus alas trae salvación. No quedará ni raíz ni rama. Apocalipsis nos habla ahí de un terremoto donde morirán como 7,000 personas, y de un segundo terremoto que será el más grande que jamás ha existido ni existirá. Y Jesús enviará granizo, que pesará, granizo con fuego, que pesará de 80 a 120 libras esos granizos, y matará a muchos. Y Jesús destruirá a muchos en su segunda venida. La tierra temblará como nunca. La Biblia dice que como un borracho, de un lado a otro, tanto así que el eje se moverá de su lugar según la Biblia. Porque viene Jesús, el Dios Todopoderoso, el deseado de las naciones, a juzgar a los que estén vivos en ese momento.
en su segunda venida. Y yo no quiero estar allí para juicio. Él viene, como dice Apocalipsis 19, o como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Hechos capítulo 11 dice que Jesús, estando en el monte de los olivos, subió al cielo y le miraron sus discípulos, y ellos mirando hacia arriba, se le apareció un ángel y le dijo: varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Al cielo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él subió en el monte de los olivos, él regresará al monte de los olivos y se partirá en dos, según la Biblia. Él vendrá allí, irá a Bosra, destruirá a los malos en esa batalla del gran día, en esa batalla o guerra de Armagedón, en el territorio de Armagedón. Allí la sangre brincará y llegará hasta el freno de los caballos, según la Biblia, porque es el tiempo de la siega. Segará el Señor Jesús, el Mesías, segará la tierra. Él a los malos los destruirá, salvará al remanente judío fiel, no a todo judío, porque hay judíos ateos, hay judíos apóstatas, hay judíos que se complacen en la inmoralidad sexual y en el pecado, y a esos Yeshua no los salvará, sino los destruirá con poder, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a los judíos salvos, ellos preguntarán qué son esas heridas en sus manos, dice la profecía, y Jesús les dirá: con ella fui herida en casa de mis amigos. Les llama amigos a ustedes, judíos rebeldes que han rechazado al Mesías vez tras vez. Que está escrito de ustedes: todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, duros de cerviz e incircuncisos del corazón. No circunciden tanto su carne, sino circunciden sus corazones, para que venga la salvación a ustedes y no sean destruidos en el día de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis, o el libro de Revelación, habla de ese gran día, cual no hay otro ni lo habrá. Será al amanecer en Jerusalén que vendrá Yeshua, según la profecía bíblica, como lo vimos en otras enseñanzas. Él vendrá con poder y gloria. Todo ojo le verá. ¿Sabe que la Biblia habla que el sol se oscurecerá? En Joel 2:10, en Joel capítulo 2, versículo 30 y 31, también en Hechos capítulo 2, versículo 19 y 20, enseña que el sol se oscurecerá. También en Isaías capítulo 13, versículo 10, enseña que las estrellas no darán su luz y el sol se oscurecerá. Y así muchos versículos. Apocalipsis 6:12 también habla que el sol se oscurecerá, que la luna se convertirá como en sangre. Pueden haber dos razones. Recordemos que el poder militar, los aviones de guerra que Jesús va a destruir en su segunda venida, o sea, va a haber una masacre no solo en Armagedón, sino que en los aires. Y Dios está airado contra los malvados del mundo. El epicentro será Jerusalén, pero Dios juzgará en ese entonces no solo a Jerusalén y a Israel en el juicio de las naciones, en el juicio de Israel, sino que
La Biblia enseña que Yeshua enviará sus ángeles a traer a buenos y a malos. Jesús lo enseñó en una parábola, a traer a buenos y a malos a Jerusalén, y Él se sentará ahí en Jerusalén en su trono de gloria a juzgar al mundo y apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y dirá a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, y a las ovejas: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo: y verán a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de mi Padre, y los hijos del reino estarán afuera. Aquellos que se creían judíos o descendientes de Abraham, pero rechazaron a Jesús y no quisieron y siguieron al anticristo, estarán afuera en las tinieblas de afuera. Por eso, si tú quieres ser salvo, repite conmigo. Y de esto habla mucho la Biblia, habla Apocalipsis 6:12, para usted que apunta, sea judío o creyente. Apocalipsis 11 del 15 al 19, 11 del 15 al 19. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Apocalipsis capítulo 15 y 16 habla de esas plagas que Yeshua va a enviar, porque según Apocalipsis 5, el Padre le da toda autoridad en la gran tribulación y en la tribulación para que envíe plagas, envíe enfermedades, envíe castigos para que se arrepientan muchos y sean salvos, y otros muchos serán condenados en el día grande y terrible de Jehová, al final de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Pero tú y yo podemos escapar, y se llama Jesús la ciudad de refugio. Se llama Yeshua el Salvador, porque a Él ha determinado el Padre para que seamos salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dile: Señor Jesús, yo te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tú eres, como dijo aquel discípulo, Señor mío y Dios mío. Tú eres el Señor. Tú eres la alfa y la omega, el principio y el fin. Los días por ti no pasan, porque tú eres el eterno. Sálvame, Señor, porque tú, siendo Dios, te humanizaste y naciste de aquella Virgen para salvarnos. Gracias, Señor. Amén.